Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha a mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor, que nos convoca en su casa, con gran alegría, para recibir este grande regalo de fe, a través de su palabra, y el pan de vida que quiere quedar en nuestros corazones, para que tengamos ese buen desempeño, esa sabiduría, ver la obra de Dios en la humanidad. Disfrutemos de este hermoso evangelio. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender ese grande regalo del amor de Dios, de entender su palabra, que nos invita a reconocerle como el Cristo, como el Salvador del mundo. De poder entender su voluntad, de siempre estar en esa obra de Dios que se manifiesta en la vida. Que Él es nuestro todo y que en Él abrazamos la cruz para tener esa fuerza, esa sabiduría y poder ser respuesta ante el mundo de los grandes regalos, de la misericordia de Dios que nos da, para que así veamos la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este santo evangelio, desde el capítulo 8, verso 27 al 30, este regalo de la profesión de fe de San Pedro, y que también es para nosotros una gran bendición. Veremos cómo el Señor va con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntará a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, o uno de los profetas. Ahora el Señor le preguntará: ¿y vosotros quién decís que soy yo? San Pedro, sin dudarlo, le dirá: tú eres el Cristo. Claro, el Evangelio de San Mateo es mucho más profundo, y también habrá una bendición para la vida del apóstol Pedro como nuestro primer pontífice, como el primer papa. Y son esos regalos del amor de Dios, esas grandes revelaciones divinas, y que nosotros vivimos a través de nuestra fe, como estamos viviendo el día domingo, día del Señor, porque le amamos y porque necesitamos de Él. Esa sabiduría, el poder entender ese propósito de Dios para nuestras vidas, de cómo el Espíritu Santo nos guiará para poder llevar esta obra de evangelización, de caminar juntos como iglesia. Esa invitación que también el Santo Padre, el Papa Francisco, nos hará, caminar juntos y de llevar a través del amor de Dios el Evangelio, esa buena noticia que transforma nuestras vidas. Ahora veremos desde el verso 31 cómo el Señor les enseñará que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Y por eso hablará abiertamente, porque dará a conocer a sus apóstoles, a todos los que le acompañan, esa voluntad de Dios Padre para con Jesús, para salvar al pueblo. Pero no lo entienden. Pedro lo llamará a solas y lo reprenderá. Pero el Señor lo reprenderá fuertemente diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque mis pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. El ver esa fragilidad del ser humano. Si no está Dios, entramos en confusión, nos podemos desorientar. Y por eso debemos siempre permanecer en oración, para entender esa voluntad de Dios, para ser firmes en ese regalo de la fe, sin tener miedo a nada, porque nuestra seguridad está en Dios. Ahora, en ese seguimiento del Señor Jesús, nos invitará a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos su cruz para seguirle. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es la gran propuesta de amor, porque somos peregrinos en esta tierra llamados a la eternidad, ese cielo prometido que debemos construir desde aquí, desde el regalo de la fe. Por eso
ánimo, porque el Señor está con nosotros. Es la mayor alegría de nuestro corazón, de la humanidad, de poder entender sus palabras. Ahora miramos a través de la primera lectura algo bien interesante, y es conocido ese texto de Isaías capítulo 50, verso del 5 al 9, el siervo doliente de Yahvé. Es como la entrega de Cristo por amor a la humanidad. Se entregará a través del amor, cumpliendo la voluntad del Padre. Y nos dice el texto: el Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No escondí el rostro ante los ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso no endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tenemos que pasar por la cruz, por ese gran amor que Dios nos da. Y por eso predicamos a un Cristo que se entrega por amor, para salvar a la humanidad, para entender el sentido de la vida, para comprender ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, que peregrinos en esta tierra somos llamados a la eternidad. Por eso nuestra ayuda es el Señor, es el que nos defiende. Porque si no hay una justicia humana, hay una justicia divina que respalda a aquellos que son fieles al mensaje de Dios, y que debemos ser fieles todos nosotros. Por eso caminaremos en presencia del Señor en el país de la vida, con pasos firmes, ¿sí? A través del amor que tenemos al Señor, y que nuestra voz es una súplica. El Señor, que sabe escuchar el corazón, que conoce nuestra vida. A pesar de los momentos adversos de dificultad, me envolvían en redes de muerte, me alcanzaron lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Y por eso el Señor sabe escuchar las súplicas de los que sufren. No estamos solos. Lo importante es dejar esas huellas del amor de Dios en cada corazón, porque nuestra esperanza está en Él. Nuestra vida viene de Dios. Y por último, en la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, nos invita a que ese don maravilloso de la fe, ese don del Espíritu Santo, tiene que ser acompañadas a través de obras. Se hace palpable en nuestras vidas. ¿De qué les sirve a unos hermanos míos decir que tienen fe si no tienen obras? ¿Podrá acaso salvarlos esa fe? Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Por eso pidamos esos grandes regalos del amor de Dios, de construir juntos una mejor sociedad a través del amor, de la misericordia, de enseñar, de guiar, de ayudar. Porque nuestra vida se hace palpable en ese gran amor que Dios nos tiene. Hemos nacido para ver grandes regalos del amor de Dios, así como lo veremos en la vida de los santos. Una entrega total de fidelidad, de amor, de súplica, viendo los regalos de Dios, esa respuesta maravillosa que se da a la humanidad, para que así podamos dar razón de nuestra fe y ver esos grandes regalos del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que podamos comprender ese llamado especial que el mismo Señor nos hace, de tener fe, de confiar, de entregar nuestro corazón, que a pesar de los momentos adversos, tenemos el ejemplo de Cristo, que se entregó por amor en la cruz, para salvarnos, para darnos vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has enviado a tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús el Señor.
el que nos enseña el amor, la misericordia, el que camina con nosotros a través de su palabra, pero también de la Eucaristía, pan de vida. El Señor nos pregunta hoy, ¿quién soy yo? Es nuestro Salvador, nuestro amado, el que viene a salvarnos. El Señor que está en cada momento de nuestras vidas. Lo importante es abrir el corazón, tener fe, para ver esa obra redentora en la humanidad. Cristo mismo que se niega a sí mismo, que viene a ser el servidor de todos. Y que a través de su amor, de su ejemplo, nos enseña la misericordia, el de llegar a cada corazón. Sí, se entregará por amor en la cruz, a pesar de la injusticia de sus hermanos, del pueblo de Israel. El Señor no dudará de entregar su vida, porque no solamente salvará a sus hermanos, sino a toda la humanidad, a ti y a mí. El Señor que nos enseña a negarnos a nosotros mismos, a abrazar la cruz, para poder comprender esos regalos de amor, de misericordia. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, se salva. Y la entrega de amor, de servicio que el Señor nos permite dar. Así como el siervo doliente de Yahvé, que se abandonará a la voluntad de Papá Dios, ofreció todo de sí mismo por amor, para salvarnos. Enséñanos, Señor, a caminar en presencia tuya, en dar pasos firmes en la fe, para que nuestro camino, lleno de esa fe, pero esa fe que debe ser obras, se hacen palpables, manifestaciones del amor que vienen de Dios para la humanidad. No nos quedemos ahí quietos. La fe que nos lleva a ver acciones maravillosas, de ayudar, de servir a los demás, de escuchar el corazón de nuestros hermanos, para que así veamos grandes regalos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué hermosas bendiciones del amor de Dios que estamos celebrando en este día. Vivir nuestra fe, pero que se hace acción. Y por eso, como lo dirá San Juan capítulo 4, verso 14, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque es ver esa gran riqueza, esa abundancia del amor de Dios, que nos lleva a descubrir grandes misterios, bendiciones de Dios para. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.